Hola. Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por estar reunidos el día de hoy aquí en su casa. Vamos a empezar el estudio bíblico del día de hoy, jueves 27 de julio del 2023. Oramos, hermano. Amado Padre Celestial, Señor nuestro, te damos gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tu presencia se llene de este lugar, que tú bendigas a cada hermano, Señor, que está conectado vía internet, que tú seas llenando de bendición en sus vidas. Si hay algún hermano que está enfermo, que pongas tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano de alivio, y danos sabiduría, Señor, para explicar tu palabra y también para entenderla. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo en este mes y vamos a terminar con el estudio de las tentaciones. Hoy vamos a ver las tentaciones de Jesús. Es evidente, según las Sagradas Escrituras, que Satanás no respeta a nadie. Hemos visto cómo tentó a Eva, cómo tentó a José, cómo tentó al rey David. Como personas humanas, y nosotros que somos seres humanos, podemos también ser tentados. Pero no tuvo respeto alguno para tentar a Jesús, el Hijo de Dios, tratando de llevarlo a una de sus trampas. El caso de esta tentación nos prueba una verdad sobre Satanás y sus trampas. Él aprovecha las circunstancias especiales por las tentaciones. Por ejemplo, en el caso de Jesús, él venía de un largo ayuno y tenía hambre. Por lo tanto, lo recomendable era que la tentación fuera dirigida a la realidad que vivía en esos momentos. Eso nos habla de las grandes habilidades que tenía el tentador para llevar adelante su propósito. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, para dar lectura a los primeros 11 versículos. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así: tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Miren, hermanos, aquí podemos apreciar tres tentaciones que tuvo Jesús. La primera tentación es cuando Satanás se le acerca y le dice: si eres hijo de Dios. Jesús venía de 40 días de ayuno y 40 noches cuando el tentador le salió al paso para tentarlo. Evidentemente,
Jesús tenía hambre, pues él era un humano como todos nosotros y estaba en un lugar desierto donde solo había piedras diseminadas por diferentes partes. El tentador entonces se propone sembrarle dudas acerca de la identidad y por eso le comienza diciendo: si eres hijo de Dios. Con toda seguridad Jesús hubiera podido convertir esas piedras en pan sin ninguna dificultad. Pero, amados hermanos, eso hubiera sido obedecer a Satanás en lo que estaba sugiriéndole y por esta razón lo rechazó tajantemente. En segundo lugar, Satanás también le dice que las piedras se conviertan en pan. Haz que las piedras se conviertan en pan. No hubiera sido nada difícil para Jesús y de esta manera hubiera podido alimentarse el hambre que sentía en esos momentos. Pero como ya dijimos, eso hubiera sido obedecer la insinuación de Satanás, haciendo lo que él estaba pidiéndole en esa hora. La tentación, amados hermanos, hay que rechazarla desde todas sus raíces y no aceptarla en una parte siquiera. Repetimos, no hubiera sido nada difícil para Jesús convertir las piedras en pan, pero eso equivaldría a obedecer la voz de Satanás que estaba insinuándole que hiciera eso. En tercer lugar, la respuesta de Jesús. El Señor Jesús rechazó la insinuación que Satanás le estaba citando y diciéndole estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos cuán importante es conocer las Sagradas Escrituras. Para responder a una tentación, Jesús decía a Satanás que si bien él tenía hambre en esa hora, podía ser alimentado y fortalecido con el poder que Dios le daba. Por lo tanto, no necesitaba obedecer la insinuación que le hacía, porque él estaba alimentándose por el poder de Dios y venía a este mundo a realizar un plan que no iba a detenerse hasta llegar a la cima del Gólgota. De esta manera, el Señor rechazó la primera tentación de que fue objeto por Satanás. Veamos la segunda tentación. En la segunda tentación le dice Satanás: si eres hijo de Dios. Otra vez aquí sigue intentando Satanás poner dudas en el corazón de Jesús acerca de la identidad. Pero en esta ocasión, Satanás recurre también a la Escritura, porque él también la conoce, pero ocurre solo una parte para sugerir que se arroje del pináculo del templo en la seguridad que no le ocurriría nada, puesto que Dios lo protegería, según dice el Salmo 91, versículos 11 y 12. Obsérvese que para esta tentación, Satanás puede usar una parte de las Sagradas Escrituras para convencer lo que él está proponiéndose que se haga. Pero lo que él sugiere es que se arroje como un acto de suicidio y no que sea algo de casualidad que le ocurra. Es más o menos como un desafío a Dios y no un accidente lo que está proponiendo Satanás. En segundo lugar, que se arroje de la parte alta del templo. De hacer esto que estaba insinuando Satanás, estaría haciendo dos cosas. La primera, poniendo a prueba su identidad divina, y la segunda, obedeciendo un mandato del mismo Satanás, que obviamente lo seguía tentando. Por otra parte, no hay que olvidar que Jesús
había venido a obedecer el plan redentor de la humanidad y no a detenerse a probar su identidad ni a demostrar que era verdaderamente el Hijo de Dios, haciendo lo que Satanás le proponía. Pues todo eso equivaldría a desviarse de los propósitos que le habían traído del cielo a la tierra para beneficio de toda la humanidad. En tercer lugar, la respuesta de Jesús. Otra vez vemos aquí a Jesús respondiéndole a Satanás con las Sagradas Escrituras cuando le cita el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás al Señor tu Dios. Es que definitivamente Satanás está aquí tentando a Jesús a que haga un acto de suicidio para probar que es hijo de Dios. Pero nuevamente vemos aquí que el amar con que se defiende y atacar es la palabra de Dios, que es siempre la mejor manera de responder a cualquier tentación que quisiera sobrevenir. Nótese, hermanos, la manera enérgica y concluyente con que Jesús responde aquí también, mostrándonos que cuando a la tentación se le opone la palabra de Dios, no puede seguir su curso, sino detenerse para buscar otro camino u otro medio que sea posible manejar. Recordamos que Satanás también conoce la palabra, pero no la practica, porque si la practicara no hiciera lo que hace. La tercera tentación, las glorias del mundo, es decir, Satanás le dice: mira, te voy a dar todo esto, todas las glorias del mundo. En esta ocasión vemos a Satanás apelando a las glorias de este mundo y a todas las ventajas terrenales que en él hay. Satanás se presenta aquí como el dueño de todas estas cosas y en un momento de audacia se las ofrece a Jesús a cambio de una adoración. ¿Qué cosa ofrecería Satanás en esta ocasión a Jesús y de qué manera se las mostró? Seguramente fue un vistazo de todo lo que hay en este mundo como gloria, riquezas y grandeza, todo lo concentrado en el poder y en la autoridad. Entonces, todas estas cosas juntas se las presenta a Jesús en una manera especial y seguramente tentadora, posiblemente de las tres tentaciones de que fue objeto Jesús. Aquí por parte de Satanás, esta fue la más poderosa de todas. En segundo lugar, la oferta de Satanás. Miren, hermanos, la oferta tenía una condición. Y la condición era la siguiente: si postrado me adorares. La audacia de Satanás no tiene límites. Realmente Satanás pretendía convertirse en un Dios con D pequeña y convertir a Jesús en uno de sus adoradores. Se nota también aquí algo como desesperación de parte de Satanás, porque al no cumplirse su deseo en las dos tentaciones anteriores, ahora busca desesperadamente que Jesús lo adore y se humille ante él. En el versículo 10, en su primera parte, es importante mencionarlo aquí cuando Jesús le dice a Satanás lo siguiente: vete, Satanás, porque este es ahora una orden que le daba para que se retire de su lado y no siga más con el proceso de tentación con que se inició. En tercer y último lugar, la respuesta de Jesús. Otra vez vemos que Jesús responde con las Sagradas Escrituras que está en Deuteronomio 6:13 y dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, las tres tentaciones de que fue objeto Jesús
fueron rechazadas con la palabra de Dios, y esta última con una verdad que no debemos olvidar nunca. A la única persona que debemos adorar y rendir homenaje es a Dios. Cuando alguna insinuación contraria a esta viniera a nosotros, la respuesta debe ser cortante y tajante, como lo hizo Jesús. Porque el único digno de este homenaje es Dios, y al que debemos adorar todos los cristianos. Hemos visto entonces en esta noche las tres tentaciones que tuvo Jesús y de las cuales Él salió victorioso. Primero, cuando Satanás le dice que si es el Hijo de Dios, convierta las piedras en pan, y la respuesta de Jesús es clara: no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación le dice Satanás: si eres el Hijo de Dios, a ver, haz esto, realiza esto. Y en la tercera, cuando le dice que se tire del pináculo, porque le daba la gloria de que tenía, que Él le había dado, para que lo adore y se postre delante de Él. Vamos a las preguntas. Primera pregunta: ¿en qué circunstancias se encontraba Jesús cuando fue tentado? Sí, Él estaba saliendo de los 40 días de ayuno y no había comido ni dormido por 40 días. ¿De qué manera rechazó la primera tentación Jesús? Respondiéndole con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre. ¿En qué manera rechazó la segunda tentación? ¿Cómo rechaza esta tentación Jesús? Aquí en la segunda, cuando le dice: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le responde Jesús a Satanás? Le está diciendo que se arroje del templo, y Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Por último, ¿cuál fue la forma enfática en que rechazó la tercera tentación Jesús a Satanás? La tercera tentación lo rechaza Jesús diciéndole a Satanás: vete, Satanás, de aquí, vete de mi lado, sal de aquí. Le da una orden. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Memorice este texto que está en Mateo capítulo 4, versículo 10. Leamos. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. Una vez más. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 10. Este ha sido el estudio de hoy. Compártalo y bendiga a sus hermanos. Recordamos a los hermanos, no pudimos transmitir directamente, lo estamos grabando. Hay que hacer unos arreglos en la computadora, sé que hay que hacer. No se olviden, hermanos, de sus ofrendas y sus diezmos, porque con eso podemos arreglar lo que no está funcionando bien. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Oramos. Soberano Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu fidelidad. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.